Durante la antigua Grecia, el tiempo de ocio era destinado a la contemplación creadora del espíritu, generando manifestaciones artísticas y científicas, así como planteamientos filosóficos. El ocio adquiere la propiedad de un medio para el enriquecimiento físico y espiritual, lo cual significa que el ocio solo podía existir en el espíritu de los hombres libres. La manera en la cual los griegos llevaban a cabo la recreación era mediante grandes fiestas y espectáculos para los habitantes de su ciudad. Sin embargo, se reconoce también que la intención de tales manifestaciones respondía a un homenaje colectivo a sus dioses protectores. Por lo tanto, podríamos decir que el ocio adquiría la propiedad de un medio para el enriquecimiento físico y espiritual de quien la llevaba a cabo. A diferencia de la etapa pasada, en la sociedad romana el ocio era considerado como un medio compensador de las energías del trabajo. Eso hacía referencia a aquel tiempo de descanso el cual ocupamos como una entretención o diversión para distraernos de la obligación laboral y que en muy pocas ocasiones enriquece verdaderamente al espíritu. Los romanos hablaban del otium para referirse a aquel tiempo libre como el tiempo de descanso y la recreación, tanto espiritual o física. Un claro ejemplo de todo lo anterior pueden ser las peleas de gladiadores o inclusive los sacrificios cristianos llevados a cabo en los coliseos romanos. Cabe aclarar que estas prácticas de ninguna manera pueden llegar a ser consideradas como una diversión constructiva, ya que a día de hoy estas simplemente serían consideradas como actos inhumanos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente durante el siglo V, se da paso al modo de producción feudal, donde se persiste la diferencia social basada en las relaciones de la servidumbre y vasallaje, surgiendo una clase de terratenientes que, para nuestro tema, darán un enfoque particular a la concepción del ocio. El ocio es privilegio de la clase que no requiere desempeñar una labor productiva, por demás, es ostentoso. Las actividades recreativas como el deporte y la caza otorgan un reconocimiento social. Para la clase trabajadora, o sea, los siervos, el tiempo de ocio es efímero y es dedicado a cohesionar con la familia, debido al poco tiempo que estas personas contaban para esta actividad. Durante esta etapa surgen personajes como los bufones y cuentan con el privilegio de actuar en las cortes. El término de burguesía hace referencia directa a la clase social dominante del sistema capitalista. Está formada básicamente por propietarios de bienes o capitales. Con eso, la burguesía surge al final de la Edad Medieval con la expansión y desarrollo de las ciudades. La burguesía en las ciudades solía emplear su poder económico para ganar prestigio mediante la realización de fiestas, bailes y festivales que incluyen la danza y el teatro. El ocio era uno de los campos más afectados por el enfrentamiento entre capitalismo y socialismo, en el que el hombre se ocupa de actividades no sujetas a la servidumbre. Durante el tiempo de ocio, su conducta era una expresión para la personalidad. Por lo general, cuando uno piensa en la etapa burguesa, uno se imagina la excentricidad de la clase alta, y apostaría a que, en este caso, el claro ejemplo de ocio para esta etapa, un elegante baile de gala llevado a cabo por la realeza. El Renacimiento fue un movimiento cultural que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI aproximadamente, y que se caracterizó por inspirarse e intentar revivir elementos de la antigüedad clásica griega y romana. Por lo general, lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en el Renacimiento es el arte, siendo que también definió una idea de belleza con la que todos los movimientos posteriores han tenido que cargar, ya sea para intentar conseguirla o para intentar discutirla. El Renacimiento fue considerado como la época de oro del mundo, ya que pasó la oscuridad de la época medieval y comenzó, nunca mejor dicho, con el renacimiento del mundo moderno como lo conocemos hoy en día. Por lo general, durante esta etapa, el tiempo de ocio era utilizado para mejorar los estándares de belleza de cada persona, además de mejorar sus habilidades dentro de las bellas artes como lo eran la escultura, el teatro, la pintura, etc. Siendo que gracias a esto, grandes artistas reconocidos a través de la historia de la humanidad salieron de esta etapa, como lo son Leonardo da Vinci, Maquiavelo, Miguel Ángelo y muchos más. Con el surgimiento de la Reforma Protestante se modificaría radicalmente la concepción del ocio como se tenía conocida desde ya hace mucho tiempo, considerando censurables y acusables las manifestaciones recreativas, dignificando así el trabajo. El protestantismo reinstituyó las órdenes de la creación, donde el trabajo es sagrado, y más
cualquier empleo en una vocación, siempre y cuando sea para honrar a Dios. Los puritanos insistieron en guardar el séptimo día, evitando así que el trabajo fuera una obsesión por la riqueza, calificando ciertas actividades como nocivas para avanzar la vida religiosa, siendo ahí donde conoceríamos los fines de semana, siendo que estos días dedicados enteramente al ocio podían ser aprovechados por las personas de la forma que ellos más quisieran, siendo gracias a esta estrategia que la clase trabajadora tenía un mejor rendimiento en cuanto a la producción laboral. El fenómeno de la industrialización en la sociedad moderna le ha dado al ocio una concepción netamente compensadora, y esto se demuestra en el afán de los trabajadores por lograr concesiones que disminuyan el tiempo laboral y por consiguiente aumente el tiempo de descanso. Sin embargo, esta apreciación en términos cuantitativos no se traduce en aprovechamiento cualitativo. Lo que importa no es el ocio, sino el trabajo. De tal manera, si en las etapas anteriores el ocio tenía un contenido y un significado, para esta es espacio vacío que poco contribuye a la humanización del individuo. De allí que en los últimos tiempos haya surgido la industria del entretenimiento con la finalidad de otorgarle sentido y calidad al tiempo libre, dando esto pie a que hoy en día cualquier persona es libre de utilizar su tiempo libre o tiempo de ocio como más le convenga, siendo que este punto depende enteramente de cada persona individualmente. Algunas personas prefieren utilizarlo estudiando, otras en las bellas artes, otras en el deporte u otras simplemente descansando.